Fíjate, hoy quiero que oremos diferente. Cada domingo te invito a poner tu mano en tu corazón y orar conmigo y así, pero hoy quiero que ores por mí. ¿Qué te parece? La sesión de hoy me desafía un poco. Bueno, siempre subo a esta plataforma dependiendo totalmente de Dios, pero más que nunca hoy necesito su gracia para compartirte este mensaje. Entonces, ¿qué te parece si ahí donde estás, cierra tus ojos y en tus propias palabras pídele a Dios por este momento? Dios, te damos gracias por estar acá, por estar juntos, porque tú estás aquí primero que nosotros. Gracias porque te haces presente en medio de tu iglesia. Y te pido, Dios, que hoy sea tu corazón y tu mente quien hable. Te pido que sea tu boca en mi boca la que transmita cada parte de este mensaje, y dame gracia, Dios. Permíteme hablar cada parte de este mensaje con amor. Amén, amén. Muy bien, la sesión de hoy es la sesión número 13 de la serie. Es sesión final, sesión de cierre, y tiene como título, quiero que lo leas fuerte conmigo, dice: Inteligencia artificial, necedad real. Una vez más, fuerte: Inteligencia artificial, necedad real. Quiero leerte algunos versos. Voy a iniciar con un proverbio, aparece en Proverbios 21:30 y dice así: no hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. O sea, no hay avance tecnológico, no hay nuevo descubrimiento, no hay ideología, no hay ciencia nueva, nada que pueda ir en contra de Dios. No puede haber nada, fíjate, no puede haber ningún descubrimiento nuevo o avance tecnológico o más conocimiento que niegue la existencia de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dice: poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa a Él. Las personas que estudian a profundidad las diferentes ramas de la ciencia, al final sus conclusiones son: Dios es real, o sea, Dios existe. Después de todo lo que he estudiado, no puedo llegar a otra conclusión, porque sí, no hay sabiduría, entendimiento, consejo contra el Señor. Y te leo también otro proverbio. Esto está en el capítulo 2, verso 6 de Proverbios. Dice así: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que todo descubrimiento humano, toda nueva ciencia o toda nueva tecnología, todo viene de Dios. El mismo proverbista dice que Dios hace que la historia se repita, ¿no? Que lo que pasó en el pasado vuelve a ocurrir, y lo del futuro está ocurriendo, y lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. Bueno, ya agarré monte yo también, ¿verdad? Pero es cierto, el Señor es quien da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y mira, la mayoría de las personas que han querido anular la existencia de Dios, pero de manera responsable, terminan concluyendo en que Dios es real. Terminan concluyendo en que la existencia de Dios es innegable, porque de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, esta serie, familia, fue muy importante y creo que fue histórica, porque para predicar yo siempre consulto al Espíritu Santo y consulto la palabra de Dios. Son mis fuentes. Si alguien, porque me han preguntado, ¿cuáles son tus fuentes, pastor? Pues Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo y su palabra son mis fuentes para compartir. Pero justamente en esta serie me tomé la libertad de, en 2 sesiones, una sesión anterior y esta sesión, utilizar una tercera fuente, que es la inteligencia artificial. Obviamente haciendo referencia a que así se llama la serie, ¿no? Y en la sesión de hoy, en la sesión de cierre, le hice 3 preguntas a la inteligencia artificial referente a lo que te acabo de compartir. Entonces va a estar apareciendo en pantalla cada una de estas preguntas y la respuesta también. Entonces te pido que le pongas mucha atención. Creo que es algo muy especial para nosotros. Le dije: IA, ¿cuál es la prueba de que Dios existe? Y después de escuchar algunas inteligencias artificiales, porque son muchas, en conjunto, si cotejas todas las respuestas, llegamos a una misma conclusión. Y así dijo: la complejidad integrada del universo. Así lo contestó. Ahora, en otras palabras, es lo siguiente: el universo está perfectamente estructurado y coordinado. O sea, el orden y la belleza no pueden venir del azar. Los músicos, por ejemplo, te pongo este ejemplo: si tú tomas notas musicales
y las arrojas en un pentagrama, no te van a dar una melodía hermosa al azar, porque el azar no puede crear vida, orden y belleza, ¿ok? Viene de una mente inteligente. En el universo todo está en su lugar, el sol está en su lugar, la luna está en su lugar, los planetas están en su lugar. Y no solo eso, vivimos en un planeta donde el ser humano tiene necesidad de alimento, oxígeno, vitaminas, minerales, proteínas, y no es casualidad que el planeta provea al ser humano todo lo que necesita para vivir. Entonces, la complejidad integrada del universo habla de la mente detrás de la belleza y el orden. Y esto aplica en todos los aspectos de la vida. Si tú llegas a un lugar y hay orden y belleza, alguien lo hizo. Alguien lo hizo. O sea, no, nadie en su juicio cabal llega y ve orden y belleza y dice, fue obra de la casualidad, ¿sí? O viene de la nada, o fue una creación espontánea. No, el orden y la belleza siempre vienen de una mente inteligente. Ahora, le hice más preguntas a la IA. Dije, esta es una buena, pero le quiero hacer otra pregunta. Y la segunda pregunta fue así. Le dije, IA, si tuvieras que elegir una creencia, ¿cuál sería? Y así me contestó. Si tuviera que elegir basándome en la mejor evidencia filosófica, científica y teológica disponible, sería teísta. O sea que la inteligencia artificial sí cree en Dios. Qué casualidad, ¿no? Qué bonito. Dice, la existencia de Dios es una hipótesis filosófica y física robusta, con argumentos sólidos como el cosmológico, el teleológico y el moral. ¡Wow! Mira, el término ateo tiene apenas una generación en nuestra cultura. El término ateo es relativamente nuevo, lo adoptamos hace muy poco. Tenemos miles de años siendo sociedades teístas, o sea, siendo sociedades donde Dios está presente. En algunas culturas son falsos dioses y hay otras culturas donde está el verdadero Dios. Pero a la cultura a la que tú voltees, egipcia, mesopotámica, babilónica, donde sea que voltees, los dioses están presentes, porque la necesidad de la experiencia espiritual es importante para el ser humano. Hasta ahora, fíjate, hasta ahora que nos creemos como en más control del mundo, es cuando nos hemos atrevido a sacar a Dios de nuestras vidas, que fue el pecado que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, su pecado principal no solo fue dejar de confiar en Dios con todo su corazón, sino fue hacer de ellos mismos su propio Dios. O sea, el Dios de Adán y Eva no fue Satanás, porque Satanás los engañó. No, el Dios de Eva se llamaba Eva y el Dios de Adán se llamaba Adán. Y ese es el peor pecado de todos, porque tú y yo no somos confiables para definir lo que es bueno, lo que es malo, el futuro. No somos confiables ni siquiera para tener autocontrol o para dirigir nuestra propia vida. Cuando confiamos demasiado en nosotros, somos un desastre, oigan. Somos un desastre porque no somos confiables. De hecho, vivimos en un cuerpo lleno de pecado, en una mente adicta al miedo y en un cerebro que solo busca el placer. No somos confiables. Por eso, la necesidad real del ser humano es volver a reconocer que solo Dios es una base sólida para vivir. Y esto no es de que lo tengo que predicar porque soy pastor y estás en una iglesia. La IA lo dijo ya. Si tuviera que elegir una creencia, dice, elegiría creer en Dios. Pero hice una tercera pregunta. La tercera pregunta dice así: IA, ¿cuál es la fe con más probabilidades de ser verdadera? Y así me contestó. Dice, al evaluar las religiones en función de su coherencia interna, evidencia histórica, impacto transformador y cumplimiento de profecías, el cristianismo presenta una base sólida que lo distingue. Dentro del teísmo optaría por el cristianismo, ya que presenta la mejor combinación de evidencia histórica, o sea, la vida, muerte y resurrección de Jesús, coherencia filosófica y transformación existencial. ¡Wow! O sea, la misma inteligencia, lo acabamos de leer al principio, no hay conocimiento, no hay sabiduría contra el Señor. La misma inteligencia artificial que tiene acceso a toda la información del mundo, a todos los libros, a toda la historia, a todo lo que el ser humano ha creado, llegó a una conclusión: Dios es real y la única fe que es coherente es la fe cristiana.
Obviamente nosotros lo sabíamos, oigan, pero qué bonito que alguien te lo confirme, ¿no? Yo ya sabía que Dios era real, yo ya sabía que el cristianismo era el verdadero camino, yo ya sabía que lo que Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, es cierto, yo ya sabía. Y creo que estas conclusiones nos llevan a algunas reflexiones. Número uno, pensé que se iban a emocionar un poco más, la verdad. No, de verdad, de verdad. La primera reflexión sería celebrar nuestra fe. ¿Sí me explico? Para mí fue, cuando estaba estudiando yo, wow, o sea, de verdad hubo un gozo nuevo, como este sentido de celebración por decir, vamos bien, o sea, no nos estamos equivocando. Sí había esa seguridad, pero te digo, el confirmarlo de esta manera, creo que nos alienta a celebrar nuestra fe, nos alienta a estar más seguros y abrazar el mensaje que predicamos, el estilo de vida que vivimos, predicar más a Cristo y su vida y lo que Él hizo de una forma pues más seguros, ¿no? Ahora, también estas evidencias o estas respuestas de la IA nos llevan a otro tipo de reflexiones. Y creo en las siguientes, que también quiero llevarte a estas reflexiones. Sé que la fe que celebramos, que ahorita te decía, la fe que celebramos, estoy seguro que es una fe que nos salva, ¿sí? La Biblia dice que no somos salvos por obras, que somos salvos por fe, por medio de la gracia de Dios, pero es por fe. O sea, si yo creo en Cristo, si yo creo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si yo creo que Él es Dios hecho hombre, que vino a la tierra, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo y que volverá por mí, tengo vida eterna. Solo con creer en Cristo tengo vida eterna. Y es hermoso saber que esta fe me da vida eterna, pero al mismo tiempo esta fe, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ocurre algo aquí: el ser humano no puede confesar sus pecados hasta que entiende qué es lo bueno y qué es lo malo. Y qué es lo bueno y qué es lo malo solo lo dicta Dios. Que esa es la otra parte. Esa es la otra parte de la fe, porque la fe nos salva, la fe limpia nuestra vida, la fe nos da vida eterna, pero también la fe, dice la Biblia, que el justo por su fe vivirá. O sea, entiendo que Cristo me salva, pero también entiendo entonces que todos los lineamientos que Cristo me dejó son verdaderos, que todos los mandamientos que Cristo me dejó son verdaderos, que el camino que Él nos marcó es verdadero. Porque tú puedes o podemos tomar la fe como un salvavidas. Estamos ahogándonos en el mar y Cristo Jesús llega como un salvavidas, ¿verdad? Y nos tomamos de Él y recibimos perdón de pecados, recibimos la promesa de la vida eterna, pero luego decimos, pero no me saques del mar. O sea, quiero la fe para ser salvo, pero quiero mantenerme en el mar del pecado. Quiero mantenerme en el mar de creer en Cristo, pero vivir una vida que no está de acuerdo con lo que Él me enseñó. O sea, quiero a Cristo, pero no quiero su vida. Y creo que es una gran contradicción, porque la fe sí nos salva, nos rescata. Es como este salvavidas que llega a nuestra vida y si tú lo abrazas, eres rescatado. Pero esta misma fe nos invita a vivir una vida distinta. Esta misma fe, a través de Cristo Jesús, nos da una directriz donde no hay dudas. Y te lo quiero poner en pantalla. Esto mismo nos lleva a dos conclusiones. La Biblia contiene la verdad y Cristo es el Señor sobre todo. Esto significa que ni tú ni yo definimos lo que está bien y lo que está mal. Solo Dios define lo que está bien y lo que está mal. Y sí, hoy vivimos en un relativismo moral como nunca antes. Yo defino lo que soy, yo defino lo que es bueno y lo que es malo para mí, yo defino según mis sentimientos. Fíjate qué terrible es decir, según cómo me siento es mi identidad y la definición de mí mismo. O sea, elevamos los sentimientos por encima de la razón y muchas veces por encima de lo que Dios dice de la vida. Y vuelvo a este punto, necesitamos creer que la Biblia contiene la verdad y que Cristo es el Señor sobre todo. Y te pongo este ejemplo. Hace algunos días vi un video donde el presidente de El Salvador
dijo algunas cosillas sobre México, ¿verdad? Unas cosillas por ahí. No, esa palabra no se dice. Unas cosillas por ahí que dijo sobre México, ¿verdad? Y yo le puse mucha atención, y aunque soy mexicano y amo mi país, tuve que concluir en la idea de que efectivamente lo que el presidente del pastor le iba a decir, que sí es, fíjate, pero bueno, el presidente Nayib Bukele tiene razón. Él estaba diciendo que la democracia que vivimos en México es una democracia irresponsable. ¿Por qué? Porque aquí hay abrazos, no balazos. La democracia en México le permite al malo seguir siendo malo. La democracia en México le permite al que mata, destruye y roba seguir haciéndolo. Y es una democracia irresponsable, porque ningún gobierno que sea justo premiaría también al que hace las cosas mal. Un gobierno que es justo premia al que hace las cosas bien y castiga al que hace las cosas mal. Ahora te lo digo, la democracia que se vive en México es una democracia irresponsable, mientras que la democracia de El Salvador es una democracia justa, donde el que hace bien las cosas recibe recompensa y el que no recibe el peso de la justicia, y se ejerce la justicia como tal, donde ni los organismos internacionales ni ninguna otra organización llega a El Salvador a decirles cómo tratar a las personas cuando se merecen el peso de la justicia. Y ahora El Salvador es de los países con más seguridad a nivel mundial. Era de los países con más inseguridad y ahora es de los países más seguros del mundo. Y te pongo este ejemplo por una sola cosa: decir que Cristo es el Señor sobre todo es decir que Él no ejerce una democracia irresponsable. ¿Hay libertad en su reino? Claro que sí. ¿Y Él es soberano de su reino? Claro que sí. Pero tú eres responsable de tus decisiones. Hay gracia y perdón para el que se arrepiente y deja sus malos caminos. Hay gracia y perdón, y eso es lo hermoso, porque nadie puede perdonar nuestros pecados. Pero si una persona persiste en la mala conducta y persiste en el error y persiste en dañar a otros y persiste en pisotear a otros y persiste en mantener una vida de robo, de mentira, las consecuencias lo van a alcanzar. Por eso la Biblia dice: nadie se burla de la justicia de Dios. Aquí sí. Qué triste que en México le tenemos más miedo al crimen organizado que al mismo gobierno. Qué triste que respetamos más al crimen organizado que al mismo gobierno. Qué triste, ¿verdad? Pero vuelvo a este punto: la Biblia contiene la verdad. Entonces todo lo que dice la Biblia debemos creerlo como tal. Debemos creer que hay un juicio final donde vamos a comparecer todos los seres humanos y vamos a dar cuenta de nuestras decisiones. Yo decidí por mí según lo que sentía. Vas a dar cuenta de eso. Y eres libre. Y mira, Dios te permite y Dios te dio esa libertad. Pero quiero que sepas que somos responsables de esas decisiones. El relativismo moral nos está matando, porque ahora cada uno define lo que es bueno y lo que es malo. Qué triste que antes se tenía un concepto más claro de lo que es el pecado y ahora se celebra. Ahora el hombre fiel es el que es tonto y el hombre adúltero es el que se celebra. Te hubieras quedado en la anterior, pastor. Ahí hubieras terminado. ¿Te das cuenta? El que trabaja justamente es ridiculizado, mientras que el que tranza y crece a través de ese tipo de negocios a veces es reconocido. Mira, te voy a leer algunos versos de la Biblia que hablan acerca de esto mismo que te comento. Sí, que la Biblia contiene la verdad y que Cristo Jesús sigue siendo el Señor. Santiago 1:27. Ahorita, si la IA ya eligió su religión, fíjate la religión que nos propone Santiago. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Te voy a leer otro verso. Esto aparece en Hebreos 12:14 y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y te leo un tercer verso en el mismo sentido. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Entonces, la visión de Jesús y la visión de la Biblia no solo está basada en el amor, porque yo te lo he enseñado muchas veces que la Biblia es la maestría del amor, que el mandamiento más grande de la ley es amar al prójimo, que el mandamiento más grande del reino de los cielos es amar al prójimo. Pero creo que hemos olvidado el otro factor, porque hay dos. La Biblia se trata de dos temas. El reinado de Jesús se trata de dos temas, y te lo voy a poner en pantalla. Esta visión compuesta de estas dos palabras es, dilo conmigo por favor, amor y santidad. Cada uno de los versos que leíamos dice: atiende a las viudas y los huérfanos, amor. Pero del otro lado dice: guárdate sin mancha del mundo, santidad. El otro verso decía: busquen la paz con todos, amor. Pero después dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Y luego el otro que leíamos: los santos que perseveran hasta el final, dice, mantienen su fe en Jesús, pero después dice, y guardan los mandamientos de Dios. O sea que amor y santidad en el reino de Dios no es algo que podamos cuestionar, o no es algo que podamos adaptar a nuestra manera de vivir, o a nuestra propia relatividad, o a nuestra propia conveniencia. No, lo que dice la Biblia no se negocia. ¿Sí? Y mira, te quiero dar algunos consejos referente a esto, referente al amor y a la santidad, porque de eso se trata el tema de hoy. Por eso te dije: ora por mí, porque necesito sabiduría para compartirte este mensaje. Ora por mí. Mira, el primer consejo que quiero darte referente a esto, al amor y a la santidad, es que necesitas empezar a trabajar ya en estar en paz con todos. Y mira, esto no es un consejo, esta es una instrucción pastoral, esta es una instrucción profética. La única forma en la que tú dejas de alcanzar la gracia de Dios es si tú no perdonas a tu prójimo. La oración del Padre Nuestro dice: Dios, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, la culpa del pecado queda sobre nosotros. Hay otra parte donde el apóstol Pablo nos dice: hey, no quiero que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que permitiendo que una raíz de amargura crezca en el corazón, dañe a la persona y dañe a la gente a su alrededor. Estar en paz con todos no significa que todos sean tus amigos, significa que no sientas odio, rencor o resentimiento por absolutamente nadie. Porque si tú guardas rencor, odio y resentimiento contra alguien, retienes tu pecado, y el pecado y Dios no se llevan. Por eso dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitas perdonar, por más que te hayan lastimado. Y te lo digo no solo desde la exigencia, te lo digo desde mi propia experiencia. He tenido una temporada muy mala, emocionalmente hablando. Gracias a Dios, como iglesia todo va bien. Cada domingo subirme acá para mí es una victoria. La gente que está muy, muy, muy cercana a mí solamente sabe la lucha que estoy viviendo. Pero he tenido muy malas semanas en mi lucha emocional y mental. Es mi aguijón, como lo dijo el apóstol Pablo en algún momento. Y en los últimos días fue tan fuerte que, bueno, tuve un lapso muy grave en mi situación, y fui con Dios, porque Él es mi plan A. Yo no tengo otra opción, Él es mi única opción. Y le dije: Dios, no entiendo qué está pasando. En ocasiones, cuando vamos a Dios en una situación así, pedimos que Dios haga algo. ¿Sí? ¿Cuántas te ha pasado que estás así triste o enojado? O bueno, hay muchas emociones, ¿no? Pero podemos ir a Dios y decirle: Dios, ¿por qué no estás haciendo algo? Y muchas veces oramos así, y el Espíritu Santo en esa oración me inspiró a orar así: Dios, si necesitas hacer algo, por favor hazlo. Si debes hacer algo, por favor hazlo. Pero después el Espíritu Santo me dijo: ahora dilo tú, para ti. Y le dije: Dios, si yo necesito hacer algo, dime qué es lo que tengo que hacer. Porque nos gusta orar: Dios, haz algo. Y la respuesta de Dios fue: tú tienes que hacer algo, me dijo. Y yo: ¿qué? Le pregunto: Dios, ¿por qué está durando tanto este dolor y tanto este proceso?
Y Dios me contestó y me dijo, número uno, me dice, te has quejado demasiado en este proceso, porque ha sido un proceso duro, pero me dice, te has quejado demasiado. Y la queja ralentiza mi plan. La queja ralentiza mis bendiciones, ralentiza mi propósito. La queja hace que el proceso sea más doloroso. Te has quejado demasiado. Le dije, ¿y lo otro? Me dice, todavía guardas odio y resentimiento en tu corazón contra ellos, me dijo. Todavía tienes abrazaste el resentimiento en tu corazón. Y hay algo que ocurre. Dios me llevó a la parábola de los dos siervos, de los siervos deudores, donde un siervo se presenta delante del rey porque tenía una gran deuda y el rey se la perdona. Pero cuando este siervo sale de la presencia del rey, se encuentra con un consiervo suyo que le debía muy poco dinero y le exige el pago y lo manda a encarcelar. Entonces, cuando el rey se entera de que el siervo perdonado no perdonó, lo manda a llamar. Y ahí es donde Dios me habló y me dice que el rey entregó a ese siervo a los verdugos. Mira, cuando tú y yo no perdonamos, el rey te entrega a los verdugos. Los verdugos pueden ser esa ansiedad, esa depresión, tristeza, ira acumulada, odio que no puedes resolver por ti mismo y que no se te quita. Los verdugos pueden ser escasez económica, tristeza, pueden ser relaciones rotas, pueden ser muchas cosas. Y mira, el rey dice que lo entrega a los verdugos. Y yo le digo, Dios, ¿por qué? Porque hay gente que no cambia por convicción, me dijo. Hay gente que termina cambiando solo por dolor, que es tan fuerte el dolor que la única opción que tienen es soltar. Sueltan de tanto que duele. Eso es entregar a alguien a los verdugos. Y te lo digo porque si tú estás guardando rencor contra alguien, resentimiento contra alguien, mira, yo sé que duele lo que la gente hace. Yo sé que duelen las traiciones, yo sé que duele cuando hablan mal de ti, yo sé que duele una infidelidad, yo sé que duele todo eso. Perdonar no significa que esa gente merezca estar en tu vida otra vez. No se merecen estar en tu vida otra vez. Pero el perdón no es un bien para ellos, es un bien para ti. El perdón no es un bien, no es un favor que tú le estás haciendo a esa persona, es un bien para ti. Tú te liberas, tú liberas la gracia de Dios sobre ti y Dios dice, ese es mi hijo porque se parece a mí. Mira, no hay un llamado más fuerte en el reino que el amor al prójimo. Es la ley más suprema de la Biblia. Cuando tú viajas de la Biblia, Génesis, Éxodo, todos los libros, 66 libros, llegas a una sola conclusión. Hay una sola ley ahora. ¿Sabes cuál es? Ama a tu prójimo. Esa es la única ley que existe en el reino. Y cuando Jesús nos dice ama a tu prójimo, quiere decir ámalos como yo te amé a ti. Pero después la cláusula 1 es perdónalos como yo te perdoné a ti. Entonces, no dejes de alcanzar la gracia de Dios y ya libérate de los verdugos. Los verdugos del alma son terribles, los verdugos del corazón son terribles. Entonces, perdona, es tiempo ya. Cristo está a las puertas, familia. Cristo está a las puertas. No sé si lo puedes sentir, pero lo que está ocurriendo en el mundo nos está diciendo que Cristo está a las puertas y la iglesia debe estar lista. ¿Cómo? Perdona. En el otro consejo, que es la santidad, hay un principio que Jesús nos enseña cuando dice solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Estás acá? Todavía tengo unos minutos, pero necesito que me pongas atención. Dios me ha estado hablando mucho acerca del anatema. Tengo ya semanas escuchando mucho de parte de Dios, del Espíritu Santo, que Dios me habla acerca del anatema. El anatema es todo aquello que Dios decidió que fuera destruido. ¿Ok? Y en ocasiones nosotros tenemos anatema en casa sin saber, y eso le está dando derecho al enemigo de hacerle daño a tu familia o hacerte daño a ti. Y quiero darte algunos consejos otra vez. No, instrucciones. No, esto no es un consejo. Si tú decides no obedecerlo, es tu decisión. Mira, y esto es respetando la fe de todos, pero necesito hacerlo porque soy obediente. ¿Sabes qué? Te voy a dar algunas cosas que no deberían de estar en tu casa y que si están en tu casa son anatema y necesitas sacarlo de ahí y destruirlo.
¿Estás acá? ¿Estás acá? Bueno, apriétate el casco. Número 1, todos los ídolos, todas las imágenes de ídolos son anatema. Todas. Ya sea figuras, joyas, adornos, estampillas, imágenes, todo ídolo es anatema, porque solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este reino no es de que si Jesús me contesta, bueno, pero si no, voy a cualquier otro santo. No. Detrás de cada ídolo hay un mal espíritu. Detrás de cada invocación y cada oración a un ídolo es una puerta abierta al reino de la oscuridad. Y te lo digo de parte de Dios, solo Cristo es el Señor, no hay nadie más. No hay nadie más que pueda interceder por ti. No hay ningún otro mediador entre el cielo y la tierra, solamente Jesucristo. La primera anatema que debes destruir son todos los ídolos en todas las formas. Segundo, amuletos. Amuletos de la buena suerte, la patita de no sé quién, la pulserita con ojitos, un collar con una pirámide aquí, un amuleto por allá en tu casa. No, familia, todo eso es anatema y se debe destruir, porque el único que puede traer protección a tu casa es Dios. La Biblia dice, bajo la sombra de sus alas estarás seguro, y no puedes estar bajo la sombra del Altísimo y con una mano en las tinieblas. O es Dios el que te cuida o nadie más. No podemos, no es un juego, el reino no es un juego. Lo otro, horóscopos. El horóscopo es espíritu de adivinación. Un hijo de Dios no debería de leerlo, escucharlo, prestarle atención y mucho menos confiar en él. Y no solamente el horóscopo en lo que dice, sino las figuras del horóscopo. Es que yo soy fulano signo y ahí lo traes. No, tú naciste con un propósito eterno. Las estrellas no dictan ni quién eres, ni a dónde vas, ni cómo es tu día a día. Solo Cristo dicta quién eres. Y es anatema, el horóscopo es anatema. Otro, la música. Y aquí me voy a poner rudo, porque te lo voy a decir de parte de Dios. Deja de escuchar música que incite a la violencia, al pecado, al adulterio, a la infidelidad, al robo, al tráfico, a matar, a robar, a destruir. No puede ser que un hijo de Dios que quiera hacer la voluntad de Dios esté escuchando una canción donde abusar de una mujer es bueno, y usar a una mujer como un objeto lo celebro bailando. O escucho una canción donde el narcotráfico y el crimen organizado está destruyendo nuestras sociedades y escucho una canción que lo fomenta y todavía yo lo estoy celebrando. No se puede. Y obviamente, si ya hay música oscura que adora a Satanás, si ya hay música que su propio mensaje va dirigido a Satanás, pues también es anatema. Entonces, son instrucciones solamente porque tal vez los verdugos todavía tienen derecho sobre ti y no te has dado cuenta porque sigues reteniendo eso en tu casa. Películas pornográficas, películas de terror, no solo no las veas, si las tienes en casa, destrúyelas, porque ministra a tu casa eso. Son puertas abiertas. Son puertas abiertas a un reino donde tú no te quieres involucrar. Mira, si tienes cenizas en tu casa de algún muerto, te lo digo con todo mi corazón, tíralas al mar, tíralas al río, renta una urna, no sé, pero sácalas de tu casa. Y te voy a explicar, cada vez que tú intentas platicar con alguien muerto, estás invocando demonios. Cada vez que tú dices, ay, el abuelo está aquí, hoy es su cumpleaños, hoy es el día de la mamá, voy a ir a cantarle a mi mamá, voy a ir a... Cada vez que tú hablas con demonios, que tú hablas con muertos, estás hablando con malos espíritus y estás abriendo puertas al enemigo. Los muertos están dormidos. La Biblia dice que no tienen conciencia ni conocimiento del mundo real. Están dormidos esperando el juicio final o esperando el regreso de Cristo. Tu relación con ellos necesita una pausa donde tú ya no tienes una relación con ellos. Ellos no te escuchan. Cuando tú les hablas, cuando tú directamente quieres seguir teniendo conversaciones con ellos, estás abriendo puertas. Mira, a un muerto se le recuerda con cariño, con gratitud, pero solo eso.
Se le llora de vez en cuando porque lo extrañas. Ves una foto y te toca el corazón y lloras, pero solamente no tienes una relación con la persona no está viva. Y te comento lo de las cenizas, porque cuando las cenizas están en casa se convierten en un recordatorio constante, en una relación que no le pusiste pausa, en una relación que sigue abierta. Una vez fui a liberar a una casa, tuve una liberación espiritual en una casa y la guerra espiritual fue muy dura. Y yo no podía con los demonios. Y yo, Dios, ¿qué está pasando? Revélame. Y Dios me lo reveló. ¿Sabes qué era? Un sombrero. El papá había fallecido y el sombrero del papá lo tenían en la sala. Y todos los días la familia se sentaba en la sala a platicar con el papá a través del sombrero. Y Dios me dijo, destruye el sombrero. Y cuando destruí el sombrero, los demonios se fueron. Porque las personas somos los que le damos derecho a los espíritus de estar o no estar ahí. Y te lo digo de una vez, tú eres propiedad del reino de los cielos. Tú eres propiedad de Cristo. La sangre de Cristo está sobre ti. El enemigo no puede en contra de ti. Estás bajo sus alas, pero va a intentar destruirte. Y si lo está intentando, no hay que permitírselo. Porque mientras tú cierres puertas, el infierno no puede en contra de ti y de tu familia. Esa es la promesa. Las puertas del infierno no pueden en contra de la iglesia. Pero tú tienes que ser valiente para sacar toda anatema de tu casa, toda simbología que no sea del reino de Dios. Te invito a hacerlo esta semana. Tu casa necesita estar limpia de todo eso. Tu casa necesita estar libre de todo eso. ¿Quieres que le siga en consejos de santidad? Sí. Si estás siendo infiel, ¿qué esperas para dejar de serlo? ¿Qué necesitas que te pase para pedir perdón y volver a restaurar tu matrimonio? Si permitiste que la lujuria y la pornografía entrara a tu casa, ¿qué estás esperando para hacer las cosas diferentes? Mira, hay una gran diferencia entre el karma y la ley de la siembra y la cosecha. Número uno, el karma, pues ya lo leíste, no es el bueno. El bueno es el cristianismo. Pero en el cristianismo es la ley de la siembra y la cosecha. Y mucha gente ha confundido la ley de la siembra y la cosecha con el karma. Y no, oigan, el karma dice que a ti te pasa lo que haces. Así de simple, tú haces algo y recibes lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Sí, ese sí es el karma. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia con la ley de la siembra y la cosecha? Que en el reino, número uno, la ley de la siembra y la cosecha está en función de otras personas, no de Dios. O sea, lo que tú haces en favor o en contra de Dios, ahí no, la ley no obra ahí. La ley obra con lo que haces por otras personas, en favor o en contra de ellas. Y la diferencia es que en la ley de la siembra y la cosecha, lo que tú haces por otros se te regresa multiplicado, ya sea bueno o malo. Como tú tratas a otros, como te expresas de otros. Si tú estás haciendo malos negocios en contra de alguien y le estás robando, estás sembrando para maldición personal. Si estás engañando a tu familia y les estás mintiendo, tú estás sembrando para tu propia destrucción personal. Porque mientras en el karma uno recibe lo que hace, en el reino lo recibe multiplicado, lo bueno y lo malo. Por eso el texto dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Escucha, siempre. Pero hoy es un día de gracia. Hoy es un día en donde te puedes arrepentir si le has hecho daño a alguien. Hoy es un día en el que te puedes arrepentir si has mentido, si has robado, si has destruido a otras personas, si has elevado tu voz en contra de alguien. Hoy te puedes arrepentir. Hoy Dios te está mostrando gracia para que tu vida sea librada de esas maldiciones. Y mira, solo Dios lo puede hacer. Y hoy Dios te está llamando a que tú hagas algo también, porque es Dios, haz algo. Y Dios te dice, ahora te toca a ti. Yo hago mi parte si tú haces siempre la tuya. Tercer y último consejo que quiero darte referente a esto: rechaza toda ideología contraria a la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, familia, que cuando veamos las últimas señales acontecer, que levantemos nuestra cabeza. Los cristianos ya hemos sido lo suficientemente avergonzados, pisoteados, burlados,
se han mofado de nosotros. No hay película o serie donde no se rían de los cristianos. En la última celebración de los juegos deportivos más importantes del mundo, se burlaron del cristianismo también. Pero es por algo. ¿Sabes por qué se burlan de nosotros? ¿Sabes por qué se toman el tiempo de montar una burla en un evento internacional como esos juegos? ¿Sabes por qué? Porque saben que el cristianismo es el bueno. ¿Tú crees que el mundo se iba a tomar el tiempo de burlarse de algo que es mentira y que no es su propia amenaza? Claro que no. Saben que el cristianismo es la única propuesta que es contraria a la propuesta del mundo. Te lo voy a poner en pantalla. El cristianismo es el enemigo del sistema del mundo. Somos el enemigo del sistema del mundo. Por eso hay tantos lugares y en tantas circunstancias donde se burlan de nosotros, porque aunque nadie puede anular la verdad, sí puedes burlarte de ella. ¿Estás acá? Y nos dicen retrógradas y machistas y homofóbicos y nos ponen demasiadas cosas encima para pretender que sigamos con la cabeza agachada. No, familia, es tiempo de levantar la cabeza. Y te lo digo así: nuestro llamado es amar a todos, porque para eso estamos. No importa la ideología de las personas, estamos acá para amar a todos. Pero hemos entendido algo: necesitamos ser violentos con la mentira y tiernos con las personas. ¿Estás acá? Violentos con la mentira y tiernos con las personas, porque todos tenemos luchas y cargas que llevamos encima. Y cuando hablamos específicamente de esto, es entender que la verdadera guerra espiritual está en la mente, entre la verdad y la mentira. El reino de la luz y el reino de las tinieblas se enfrentan a través de una batalla ideológica. ¿Sabes cuál es la agenda mundial? ¿O sabes qué es a lo que nos estamos enfrentando? También te lo voy a poner en pantalla. La agenda global tiene 3 objetivos: que la familia, la fe y la fraternidad sean eliminadas. Que la familia, la fe y la fraternidad sean eliminadas. Mira, la única propuesta sana de familia está en la Biblia. La única propuesta real de familia está en la Biblia. La única ideología de ese tipo está en la Biblia. Lo acabas de leer. La IA yo ya te lo había predicado, pero si necesitabas más pruebas, pues la IA ya nos lo dijo. Por eso el enemigo somos los cristianos. Lo otro es la fe. Quieren sacar a Dios de todos lados, a toda costa, porque Dios es el único piso firme donde una persona puede construir su vida. Y lo tercero es la fraternidad. Son las 3 F que quieren eliminar. Y la fraternidad es la siguiente, chicos: nos están diciendo que somos enemigos. Los hombres son enemigos de las mujeres, los homosexuales de los heterosexuales, los cristianos de los ateos, y nos están queriendo hacer creer que somos enemigos. A la mujer le están haciendo creer que los hombres somos sus enemigos. Y te lo voy a explicar así. ¿Sabes cuál es el cáncer de la sociedad a nivel mundial? ¿Sabes cuál es? Los malos hombres. Los malos hombres. Los que maltratan a las mujeres, los que trafican con mujeres, los que violentan a la mujer, los que trafican con niños, los que abusan de los niños. Los malos hombres siguen siendo la amenaza para la sociedad. Ahora te quiero preguntar: ¿quién crees que es la esperanza para el mundo? Si la amenaza para el mundo son los malos hombres, la esperanza para el mundo son los buenos hombres. Porque a la mujer, al niño y a la niña solamente los pueden defender de un hombre malo, un hombre bueno. Una mujer no puede defenderse porque el hombre es más fuerte que ella. Los niños no pueden defenderse porque efectivamente los malos hombres son más fuertes. Pero a las mujeres, a los niños y a las niñas solo las podemos defender los buenos hombres. Pero te han enseñado a odiar esa buena hombría. Te han enseñado a odiar el liderazgo sano de un varón. Y te han dicho que somos el enemigo cuando no somos el enemigo. El otro día me enojé tanto porque las chicas de acá de casa pusieron una publicación en redes sociales donde pusieron: gracias a los hombres por, y 3 puntos. Y se empezaron a burlar de nosotros por esto. Pero no era nada, o sea, literal ponían: y también por, 3 puntos. Olvidaba que, 3 puntos. Es que también por, otros 3 puntos. Invalidando todo lo que hemos hecho por ustedes. No existen sociedades sanas sin buenos hombres, chicas.
Tú puedes ser libre porque hay buenos hombres que te cuidan y dan la vida por ti. Si no existieran buenos hombres, no existe la sociedad. Y la ideología nos está separando. Quieren eliminar las tres cosas fundamentales. Estas tres, la familia, la fe y la fraternidad, son el escudo de la sociedad. Es lo que nos hace humanos. Ahora termino con esto, porque me queda un minuto. Solo Cristo es nuestra esperanza. Y mira, y no solamente para el mundo, para los cristianos también. En Cristo hallamos perdón de pecados, vida nueva y vida eterna. Pero también en Cristo es en el único en el que hallamos cómo vivir en la tierra. En Cristo es en el único que hallamos el camino, la verdad y la vida. Lo que Él dijo de sí mismo es cierto, no hay otro camino. Pero este es un rey que no está jugando con una democracia irresponsable. Mira, la cruz está vacía. Por eso cuando los cristianos usamos cruces, Cristo no está ahí. La tumba está vacía y esa es nuestra bandera. Pero el trono no está vacío. Tenemos un rey y es el Rey de Reyes y sigue gobernando sobre el mundo, sobre toda sociedad, sobre todo principado y autoridad. No hay otro Dios como nuestro Dios. Así que necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver al diseño de la Biblia. Y necesitamos, familia, levantar nuestra cabeza y empezar a proclamar la verdad y al Rey Jesús. Damos otro aplauso a Cristo Jesús. El piano puede pasar, por favor.